Bienvenidos de nuevo a Crónicas del Salvaje Oeste. Antes de comenzar esta desgarradora historia de redención y conexiones inesperadas, por favor, dale a me gusta si te gustan las historias que llegan al alma. No olvides comentar abajo y decirnos desde qué lugar del mundo la ves. Nos encanta saber de nuestra familia global de entusiastas de las historias del oeste. Ahora, viajemos de vuelta a las polvorientas llanuras de la frontera estadounidense de la década de 1880. El viento otoñal de 1883 azotaba las llanuras de Nebraska con una frialdad gélida que parecía filtrarse por cada grieta de la desgastada finca. La pequeña casa del rancho, con la pintura desgastada por incontables estaciones, se alzaba como un solitario centinela contra la vasta extensión de hierba de la pradera que se extendía infinitamente hasta el horizonte. El humo salía en volutas de la chimenea de piedra, la única señal de vida en este desolado rincón de la frontera. Dentro, un hombre de unos 40 años estaba encorvado sobre una sencilla mesa de madera, con las manos callosas aferradas a una taza de café de hojalata que se había enfriado hacía tiempo. Su nombre era Henry Crawford, aunque pocos por aquí lo sabían, y pocos se molestaban en usarlo. Para el viajero ocasional o el comerciante de suministros, era simplemente el ermitaño de Willow Creek. Su rostro curtido contaba la historia de incontables días bajo el intenso sol fronterizo, con profundas arrugas alrededor de los ojos que habían visto más dolor del que la mayoría de los hombres podían soportar. El silencio de su existencia solo lo rompía el crujido de la caza al viento y el ocasional ronroneo del puñado de ganado que mantenía en los pastos lejanos. Henry había elegido este aislamiento deliberadamente, buscando refugio de un mundo que le había arrebatado todo lo que una vez había apreciado. Durante 3 años había vivido así, hablando solo cuando la necesidad lo exigía, trabajando su pequeña parcela con precisión metódica y durmiendo cada noche con fantasmas que se negaban a dejarlo en paz. El sonido de los cascos que se acercaban rompía la tranquilidad de la tarde como un disparo. Henry levantó la cabeza de golpe, tensándose con el cansancio instintivo de quien ha aprendido que las visitas rara vez traen buenas noticias. A través de la ventana polvorienta, observó cómo una carreta se detenía cerca de su porche. El conductor, un hombre canoso con un abrigo andrajoso, bajó con evidente reticencia. «Crawford», gritó el hombre, con la voz áspera de alguien acostumbrado a dar malas noticias. «Tengo algo aquí que no me pertenece». Henry se levantó lentamente, con cada movimiento deliberado y cuidadoso. Empujó la pesada puerta de madera y salió al porche, entrecerrando los ojos por el sol de la tarde. El carretero ya se dirigía a la parte trasera de su vehículo, murmurando entre dientes sobre recados inútiles y que no le pagaban lo suficiente por esto. «¿Qué pasa, Murphy?». La voz de Henry salió apenas más áspera, desacostumbrado a formar palabras tras días de silencio. Murphy retiró la lona que lo cubría, revelando una pequeña figura acurrucada en la esquina de la plataforma del carro. Era una niña de unos 8 o 9 años, con el pelo oscuro y enmarañado y ropa que había conocido tiempos mejores. Sus grandes ojos marrones, abiertos por el miedo y el cansancio, se movían rápidamente entre Murphy y Henry, como un animal acorralado que buscaba escapar. «La encontré vagando por la carretera principal, a unos 16 kilómetros al sur», explicó Murphy, con un tono que sugería que era más una carga que una lástima. «Dice que su padre la dejó allí hace 3 días. Le dijo que esperara, que volvería». Murphy escupió al polvo. «No hay rastro de él por ninguna parte. Pregunté por el pueblo. Nadie sabe nada de ningún hombre desaparecido con una niña pequeña». Henry sintió un escalofrío en el estómago al mirar a la niña. Estaba delgada, demasiado delgada, y la ropa le colgaba suelta. La suciedad le manchaba el rostro, pero no podía ocultar la mirada vacía de alguien que había aprendido demasiado joven que el mundo no era un lugar amable. «¿Por qué la traes aquí?», preguntó Henry, aunque algo en su pecho ya sabía la respuesta que temía. «Porque eres el único aquí tan tonto como para aceptarla, y no pienso conducir hasta el pueblo con una niña llorando todo el camino». Murphy ya estaba subiéndose de nuevo al asiento de su carreta.
Además, oí decir que tú también tenías familia. Supongo que sabrías qué hacer con ella. Las palabras impactaron a Henry como un puñetazo. Apretó la mandíbula y, por un instante, los muros que había construido cuidadosamente alrededor de sus emociones amenazaron con derrumbarse. Murphy no esperó una respuesta. Chasqueó la lengua a sus caballos y comenzó a dar la vuelta a la carreta. «Esperen», gritó Henry, con la voz ahora más fuerte. «¿Cómo se llama?» «Se hace llamar Annie», respondió Murphy sin volverse. «Annie Patterson dice que tiene 8 años, aunque a mí me parece menor, lleva casi una semana sola, según tengo entendido». Mientras la carreta desaparecía entre una nube de polvo, Henry se encontró solo con la niña. Había bajado de la carreta y ahora estaba en su patio, agarrando un pequeño bulto de pertenencias contra el pecho. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el suelo entre ellos, y durante un largo instante ninguno se movió. Annie rompió el silencio primero, con voz débil y temblorosa. «¿Me vas a enviar lejos también?» La pregunta atravesó la armadura emocional cuidadosamente mantenida de Henry. Miró a esa pequeña alma abandonada y vio algo que le oprimió el pecho con un dolor que llevaba años intentando olvidar. En sus ojos, reconoció la misma esperanza desesperada y el mismo miedo aplastante que una vez lo miraron desde el rostro de su propia hija. «No», dijo en voz baja. «No, no voy a enviarte lejos». Habían pasado 3 semanas desde la llegada de Annie a la finca Willow Creek, y el tranquilo ritmo de la solitaria existencia de Henry se había alterado irrevocablemente. El niño se movía por la casa como un fantasma cauteloso, siempre vigilante, siempre listo para desaparecer a la primera señal de ira o rechazo. Comía las sencillas comidas que él preparaba con la desesperada eficiencia de quien ha conocido el hambre, y dormía acurrucada en la pequeña habitación que una vez perteneció a otra niña, aunque Henry nunca había hablado de eso, y Annie nunca había preguntado. La mañana de noviembre amaneció gris y gélida, con la promesa de la primera nevada del invierno en el aire. Henry trabajaba en el granero, reparando un arnés roto con metódica precisión, mientras Annie estaba sentada cerca, sobre un cubo volcado, observando cada uno de sus movimientos con esos ojos grandes y atentos. Había empezado a seguirlo durante sus tareas diarias, manteniendo una distancia prudente, pero sin alejarse nunca de su vista. «¿Por qué no hablas mucho?», preguntó Annie de repente, con su voz interrumpiendo el suave roce del cuero contra el cuero. Las manos de Henry se detuvieron un momento antes de continuar con su trabajo. En las semanas transcurridas desde su llegada, había hablado muy poco, casi siempre palabras sueltas o frases cortas cuando era absolutamente necesario. Esta era la frase más larga que había pronunciado desde aquel primer día. «No tengo mucho que decir», respondió Henry, con un tono neutral, pero con amabilidad. Annie reflexionó un buen rato, balanceando las piernas desde su posición en el cubo. Mipe solía decir que hablaba demasiado. Decía que a las niñas pequeñas había que verlas, no oírlas. Su voz se fue apagando. Dijo que si no aprendía a callarme, me daría motivos para llorar de verdad. Henry apretó la mandíbula, pero mantuvo la atención en el arnés. «Tupe dice muchas cosas así a veces». La respuesta de Annie fue apenas audible. Cuando bebía, sobre todo cuando no bebía, él. Su voz se fue apagando. Parecía buscar las palabras. Diferente. Solía contarme cuentos y enseñarme a leer. Pero luego murió mamá, y empezó a beber más, y los cuentos cesaron. El granero quedó en silencio, salvo por el suave susurro del viento a través de las grietas de las paredes de madera. Henry dejó su trabajo a un lado y se giró para observar al niño con atención. Su pequeño rostro estaba sereno, pero él podía ver el cuidadoso control que mantenía sobre sus emociones, una habilidad que ningún niño de 8 años debería dominar. «¿Qué pasó el día que te dejó?», preguntó Henry con dulzura. La compostura de Annie flaqueó un poco. «Estábamos de viaje. Dijo que íbamos a California a empezar de cero,
pero no dejaba de parar en cantinas de cada pueblo y su ira se intensificaba cada vez más. Su voz empezó a temblar. Esa última mañana, se despertó y me miró como si no supiera quién era, como si estuviera enojado por mi presencia. Se sonó la nariz con el dorso de la mano, un gesto tan dolorosamente familiar que Henry tuvo que apartar la mirada. Me bajó de la carreta y me dijo que esperara al lado del camino. Dijo que tenía que atender unos asuntos y que volvería antes del anochecer. Pero no regresó, ni esa noche ni al día siguiente. Entonces las lágrimas brotaron, silenciosas al principio, luego se convirtieron en sollozos que estremecieron su pequeño cuerpo. Henry sintió que algo se quebraba en su pecho. Un muro que había construido con esmero durante 3 años de aislamiento y dolor. Sin pensarlo, cruzó el granero y se arrodilló junto a ella, con sus grandes manos ásperas flotando inseguras cerca de sus hombros. «No va a volver», susurró Annie entre lágrimas. «Igual que mamá no volvió. Ahora estoy completamente solo». «No», dijo Henry con firmeza, sorprendido por la convicción en su voz. «No estás sola». Esa tarde, Henry trabajó arreglando las tejas sueltas del techo mientras Annie barría el porche delantero. El trabajo físico le ayudó a calmar la confusión mental, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen del rostro surcado de lágrimas de la niña, ni cómo se le quebró la voz al hablar de su abandono. Mientras clavaba un clavo terco, su mente se desvió hacia recuerdos que llevaba años intentando reprimir. Otra niña de pelo oscuro. Otra voz llamando a su papá. Otras manitas que una vez le ayudaron con las tareas diarias de esta misma granja. El martillo resbaló, golpeándole el pulgar con una fuerza brutal. «Maldita sea». La maldición brotó de sus labios, seguida de una retahíla de improperios cada vez más rimbombantes que habrían hecho sonrojar a un borracho de cantina. Debajo de él, Annie había dejado de barrer. Cuando Henry bajó la vista, sujetándose el pulgar palpitante, la vio pegada a la barandilla del porche, pálida de terror. La escoba se le había caído de las manos y temblaba visiblemente. «Lo siento», gritó con la voz ahogada por el pánico. «Lo siento. No quise hacerte enfadar. Por favor, no te enfades conmigo». Henry la miró confundido. «Annie, ¿de qué estás hablando? No hiciste nada malo». Pero la niña no la escuchaba. Se había alejado de la casa, con los ojos abiertos de miedo. «Me portaré bien. Lo prometo. No haré ningún ruido. No me interpondré en tu camino. Por favor, no lo hagas. Por favor, no me hagas daño». Las palabras golpearon a Henry como un puñetazo. La forma en que se encogió. La forma experta en que se hizo pequeña y discreta. Hablaba de una experiencia con la ira adulta que ningún niño debería poseer. Bajó la escalera rápidamente, olvidándose de su pulgar herido. «Annie», dijo en voz baja, acercándose a ella como si fuera un caballo asustado. «No estoy enojado contigo. Me lastimé con el martillo. Por eso maldecía. No hiciste nada malo». Ella lo vio acercarse con el cansancio de un animal acorralado. «Pero tú gritabas, y cuando los adultos gritan, normalmente». Tragó saliva con dificultad. «¿También me vas a pegar con el látigo?» Henry se quedó paralizado. La pregunta flotaba en el aire entre ellos como una presencia física, y él sintió que el mundo se movía ligeramente sobre su eje. «El látigo», repitió en voz baja. Las lágrimas de Annie volvieron a brotar, arroyos silenciosos que se abrían paso entre el polvo de sus mejillas. «Mi papá». Él, cuando lo hacía enfadar, cuando hablaba demasiado o cuando la bebida lo volvía tacaño, me llevaba al granero y ella no podía terminar la frase, pero no le hacía falta. Algo primitivo y protector rugió en el pecho de Henry. Una emoción tan intensa que casi lo tambaleó. En ese momento, lo único que deseaba era encontrar al hombre que había abandonado a ese niño y hacerle pagar por cada lágrima, cada momento de miedo, cada cicatriz.
El dolor, visible y oculto, que había infligido a esta inocente alma. Pero Annie seguía observándolo con esos ojos de anciana, esperando la respuesta a su desgarradora pregunta. Henry se arrodilló en el polvo de su jardín, acercándose a su vista, y cuando habló, su voz fue más suave que en 3 años. No, Annie, nunca te haré daño. Ni con un látigo, ni con nada. ¿Me entiendes? Estudió su rostro con la intensidad de alguien mucho mayor que ella, buscando señales de engaño o ira oculta. Lo que sea que vio allí debió convencerla, porque parte de la tensión abandonó su pequeño cuerpo. Lo prometo, susurró. Lo prometo, respondió Henry, y lo decía con toda la intensidad de su ser. La primera nevada de la temporada llegó a principios de diciembre, cubriendo las llanuras de Nebraska de un blanco prístino que transformó el agreste paisaje en algo casi hermoso. Dentro de la granja, Annie estaba sentada a la mesa de la cocina, formando letras cuidadosamente en una pizarra con un trozo de tiza que Henry había encontrado en la tienda. El fuego crepitaba cálidamente en la chimenea, y el olor a estofado de conejo llenaba la pequeña habitación con un aroma que evocaba hogar y seguridad. Habían pasado 6 semanas desde aquel día en el granero, cuando Annie le hizo su desgarradora pregunta sobre el látigo. En ese tiempo, una cautelosa confianza había empezado a crecer entre el granjero de Tacetone y la niña abandonada. Annie, aún sobresaltada por los movimientos repentinos, susurraba cuando creía estar en apuros, pero el miedo constante había empezado a desvanecerse de sus ojos. Henry, por su parte, se encontró hablando más que en años, atraído por su inagotable curiosidad por el mundo que la rodeaba. ¿Cómo se escribe Navidad?, preguntó Annie, levantando la vista de la pizarra con una concentración que le hizo sacar la lengua ligeramente entre los labios. Henry dejó su taza de café y se acercó a mirar por encima de su hombro. Ver su esfuerzo por formar las letras correctamente le produjo una inesperada calidez en el pecho. Navidad, deletreó lentamente, observándola borrar cuidadosamente su intento anterior y empezar de nuevo. ¿Tendremos Navidad aquí?, preguntó sin levantar la vista de su trabajo. O sea, ¿habrá regalos y quizás algo de comida especial? Mi mamá solía hacer galletas de melaza, pero no recuerdo cómo. La inocente pregunta impactó a Henry más de lo que esperaba. Durante 3 años, había ignorado el paso de las fiestas, tratándolas como un día más para evitar recuerdos demasiado dolorosos. Pero al ver el rostro esperanzado de Annie, descubrió que no soportaba la idea de decepcionarla. Creo que podríamos hacer algo especial, dijo en voz baja. Quizás podría aprender a hacer esas galletas. Si recuerdas algo de cómo las hacía tu mamá. El rostro de Annie se iluminó con la primera sonrisa sincera que le había visto desde su llegada. Me dejaba ayudar a remover la melaza y me contaba historias mientras esperábamos a que se hornearan. Su expresión se tornó melancólica. Extraño sus historias. Sabía tantas buenas. ¿Qué tipo de historias?, preguntó Henry, recostándose en su silla. Algo en la apacible escena doméstica le hacía querer prolongar la conversación, aferrarse a ese momento de simple satisfacción. Oh, de todo tipo. Historias sobre princesas valientes, animales parlantes y reinos mágicos donde nadie pasaba hambre ni se asustaba. La voz de Annie adquirió un tono soñador. Pero mi favorita era la de una niña que se perdió en un gran bosque, y justo cuando creía que se perdería para siempre, encontró una cabaña donde vivía un amable leñador. Él la acogió y la mantuvo a salvo hasta que pudo encontrar el camino a casa. Henry sintió un nudo en el pecho ante el inocente paralelismo que Annie había trazado entre su cuento favorito y su propia situación. ¿Lo veía como el amable leñador de su relato? La idea era conmovedora y aterradora a la vez. Había fracasado en proteger a una niña pequeña, y el peso de ese fracaso casi lo había destruido. Parece una buena historia, logró decir. Mamá dijo que también era su favorita, porque tenía un final feliz. La voz de Annie se fue apagando. Dijo, no todas las historias tienen finales felices, pero las mejores siempre.
Un pesado silencio se apoderó de la cocina, roto solo por el crujido y el siseo del fuego. Afuera, el viento había arreciado, golpeando las ventanas con creciente intensidad. El tiempo se había vuelto cada vez más duro en los últimos días, y Henry había estado observando atentamente el cielo, buscando señales de una tormenta fuerte. Como convocada por sus pensamientos, una tremenda ráfaga de viento golpeó el costado de la casa, haciendo temblar toda la estructura. Annie levantó la vista alarmada, con el lápiz congelado a la mitad, formando una letra. «Es solo el viento», le aseguró Henry. Pero mientras hablaba, otra ráfaga golpeó con aún más fuerza. A esto le siguió el sonido ominoso de algo grande que se soltaba afuera, probablemente una de las contraventanas del granero. «Necesito asegurar a los animales y revisar el granero», dijo Henry, levantándose de la silla y buscando su abrigo grueso. «Quédate adentro, que está calentito». Annie asintió, pero él notó la preocupación en su expresión. Con el paso de las semanas, había desarrollado un miedo casi patológico a quedarse sola, incluso por periodos cortos. Henry se detuvo en la puerta, mirando su pequeña figura encorvada sobre la pizarra. «Vuelvo enseguida», prometió. Solo iba a asegurarme de que todo estuviera a salvo de la tormenta. El viento afuera era tan fuerte que le cortaba el aliento y le clavaba agujas de nieve en la piel expuesta. Henry luchaba contra las ráfagas mientras se dirigía al establo, donde sus 2 caballos y un puñado de ganado estaban cada vez más inquietos. Tardó casi 1 hora en asegurar todo el equipo suelto y calmar a los animales lo suficiente como para sentirse seguro al dejarlos. Para cuando se giró para regresar a casa, la tormenta se había intensificado hasta convertirse en una ventisca. La nieve caía en gruesas y cegadoras cortinas, y el viento aullaba con fuerza en la llanura. Henry agachó la cabeza para resistir el embate y se abrió paso hacia el cálido resplandor amarillo de la ventana de la cocina. Estaba casi en el porche cuando lo oyó, un sonido que atravesó la furia de la tormenta y le detuvo el corazón. Era la voz de Annie, aterrorizada, gritando su nombre. Henry echó a correr, resbalando en los escalones helados del porche al entrar por la puerta principal. La escena que lo recibió parecía sacada de sus peores pesadillas. Annie estaba pegada a la pared del fondo de la cocina, con el rostro pálido de terror, mientras un hombre con un abrigo cubierto de nieve se encontraba en el centro de la habitación. El desconocido era alto y delgado, con la clase de mirada cruel que Henry había visto con demasiada frecuencia en la frontera. Ojos que delatan a un hombre que ha renunciado a cualquier pretensión de decencia. «Vaya, vaya», dijo el hombre, volviéndose hacia Henry con una sonrisa que nunca llegó a esos ojos fríos. «Debe ser el buen samaritano que ha estado ocultando mi propiedad». «Papá», susurró Annie. Y la palabra estaba tan llena de miedo y desesperación que Henry sintió que su visión se reducía a una neblina roja de rabia. El hombre, el padre de Annie, rió al oírlo. «Así es, niñita. Papá viene a recoger lo que es suyo». Se volvió hacia Henry, y ahora la sonrisa había desaparecido por completo. «Me llamo Frank Patterson, y creo que tienes algo que me pertenece». La mano de Henry se movió instintivamente hacia el rifle que colgaba sobre la chimenea, pero Patterson fue más rápido. El destello del acero apareció en su mano, un cuchillo largo y afilado como un rayo. «Yo en tu lugar no lo haría», dijo Patterson con tono informal. «Mira, llevo semanas rastreando a mi hija Bewar. Es increíble cuánta gente recuerda a una niña viajando sola. Déjame escribirte a tu puerta». «Lula abandonó», dijo Henry con voz sepulcral. «La dejó a la orilla de un camino para que muriera», se encogió de hombros Patterson. «Tenía algunas deudas que pagar. Los acreedores se estaban impacientando, y un hombre que viaja con un niño se mueve más despacio atrae más atención. Pensé que volvería por ella una vez que pusiera mis asuntos en orden». «¿Y ahora?», preguntó Henry, aunque temía la respuesta, «me doy cuenta de que ha estado viviendo cómodamente con un granjero ermitaño, mientras yo he estado durmiendo a la intemperie y esquivando cazarrecompensas».
La expresión de Patterson se ensombreció. Me parece que la comodidad tiene un precio. Digamos que ha sido alojamiento y comida durante los últimos 2 meses. Henry vio exactamente a dónde se dirigía esto y se le heló la sangre. ¿Cuánto? $200, dijo Patterson. Efectivo. Bien podrían haber sido 2,000. Henry tenía quizás $30 a su nombre y no tenía forma de reunir el resto. Vio la certeza en los ojos de Patterson, la cruel satisfacción de haber atrapado a su presa. Por supuesto, continuó Patterson, si no tienes el dinero, seguro que podemos llegar a otro acuerdo. Tienes una buena parcela. Buen terreno, casa decente. A un hombre no le vendría nada mal establecerse en un lugar como este. La amenaza era innegable. Patterson pretendía quedarse con todo, la granja, la casa y a Annie. Henry sintió que las paredes se cerraban a su alrededor, sintió la familiar impotencia que lo había perseguido durante 3 años. Pero esta vez, no era solo su vida la que pendía de un hilo. Por favor. La vocecita de Annie rompió la tensión. Por favor, no me lleves. Seré bueno. Prometo no causar problemas. Patterson se giró para mirar a su hija, y Henry vio un destello en su rostro, algo que podría haber sido arrepentimiento en un hombre mejor. Annie, niña, sabes que tu lugar está con tu papá. Tenemos lugares a donde ir, cosas que hacer. Pero me gusta estar aquí, dijo Annie, con lágrimas en los ojos. El señor Henry es amable conmigo. No se enoja ni me hace daño. Y me iba a enseñar a hacer las galletas de mamá. La mención de su difunta esposa pareció golpear a Patterson como un puñetazo. Su rostro se endureció, y cuando volvió a hablar, su voz estaba llena de veneno. Tu mamá está muerta, niña, muerta y enterrada, y todas sus ideas extravagantes sobre la bondad y la dulzura murieron con ella. Eres de mi sangre, y harás lo que yo diga cuando lo diga. Dio un paso hacia Annie, y ella se apretó aún más contra la pared. Y si has olvidado lo que les pasa a las niñas que no escuchan sus periódicos, tal vez sea hora de un recordatorio. Apenas había pronunciado las palabras cuando Henry se movió. Años de duro trabajo físico lo habían mantenido fuerte, y la desesperación le daba una velocidad que desconocía. Abordó a Patterson por la cintura, empujándolo hacia atrás y haciendo que el cuchillo se deslizara por el suelo. Se estrellaron contra la mesa de la cocina, desparramando la pizarra y la tiza de Annie, y rodaron por el suelo en una maraña de extremidades. Patterson era más joven y más cruel, pero Henry tenía la ventaja de luchar por algo más preciado que su propia vida. Intercambiaron golpes brutales, destrozando muebles y haciendo vibrar las ventanas con la fuerza de su forcejeo. Patterson logró liberarse y buscó a tienta su cuchillo. Pero Henry se adelantó. Le dio una patada a la hoja y lo agarró por la pechera de la camisa, obligándolo a ponerse de pie con una fuerza nacida de la rabia. ¿Quieres hacerle daño a alguien?, gritó Henry, con la cara a centímetros de la de Patterson. Pruébame. Por primera vez desde que entró en la casa, Patterson parecía realmente asustado. Había esperado intimidar a un granjero bondadoso, no enfrentarse a un hombre que parecía dispuesto a matarlo con sus propias manos. Estás cometiendo un error, jadeó Patterson, intentando zafarse del agarre de Henry. Es mi hija. Tengo derechos. Renunciaste a tus derechos cuando la abandonaste, respondió Henry con una voz mortalmente tranquila. Cuando la dejaste morir de hambre a la orilla del camino como un pedazo de basura que ya no querías. Regresé, ¿verdad? Solo porque necesitas dinero. Henry la agarró con más fuerza. Solo porque pensaste que podrías usarla para conseguir lo que quieres, igual que la has estado usando como blanco de tu ira y tus puñetazos desde que murió su madre. Patterson entrecerró los ojos. No sabes nada de lo que pasó entre mi chica y yo. Sé suficiente. Henry empezó a empujar a Patterson hacia la puerta. Sé que le tienen tanto miedo a los hombres adultos que se estremece cuando me muevo demasiado rápido.
Sé que le han quitado la bondad a golpes tan brutales que se disculpa por existir. Y sé que lo primero que me preguntó fue si iba a azotarla. Empujó a Patterson con fuerza contra el marco de la puerta. Un látigo, Patterson. ¿Qué clase de hombre usa un látigo con una niña de 8 años? El tipo de hombre que sabe cómo disciplinar a su propiedad. Patterson escupió algo de su bravuconería al regresar. Y eso es todo lo que es, granjero. Mi propiedad. La ley lo dice. Henry lo miró fijamente un largo momento, algo frío e implacable se instaló en su pecho. Cuando volvió a hablar, su voz era suave e infinitamente más peligrosa que cualquier grito. Entonces supongo que tendremos que cambiar lo que dice la ley. Antes de que Patterson pudiera reaccionar, Henry lo giró y lo empujó hacia la tormenta. El hombre se tambaleó fuera del porche y cayó en la nieve hasta las rodillas, maldiciendo y gritando amenazas que fueron rápidamente acalladas por el viento aullante. «Esto no ha terminado», gritó Patterson desde el patio. «Es mía por ley. Volveré con el sheriff y luego veremos quién tiene derechos aquí». Henry permaneció en la puerta impasible ante las amenazas. «Si vuelves aquí, Patterson, te mataré». Eso no es una amenaza. Es una promesa. Aléjate de esta casa y de esa niña. Patterson pareció darse cuenta de que se enfrentaba a un hombre que hablaba en serio. Tras una última retahíla de maldiciones, se alejó tambaleándose entre la ventisca, desapareciendo en el caos blanco de la tormenta. Henry cerró la puerta con llave y se giró para encontrar a Annie, todavía pegada a la pared de la cocina, temblando de miedo. La visión de su terror rompió la rabia que lo había sostenido durante la confrontación, dejándolo vacío y exhausto. «De verdad se ha ido», susurró Annie. «Por ahora», dijo Henry con sinceridad, «pero podría regresar, Annie. Podría traer consigo a la ley, y podrían decirle, tienes que irte con él». El rostro de Annie se arrugó. «Pero no quiero irme. Quiero quedarme aquí contigo. Eres amable conmigo y no me haces daño, y esto se siente como mi hogar». Las palabras impactaron a Henry como golpes físicos, cada uno impactando en las cámaras más recónditas de su corazón. Durante 3 años, había vivido con la certeza de haberle fallado a la persona más importante de su mundo. Pero al ver el rostro desesperado de Annie, comprendió que tal vez, solo tal vez, le habían dado una segunda oportunidad. «Annie», dijo con dulzura, arrodillándose para que quedaran a la altura de los ojos. «Hay algo que necesito decirte. Algo sobre por qué las palabras de tu papá me dolieron tanto como a ti». Se limpió la nariz con el dorso de la mano, mirándolo con esos ojos de anciano. «Te dije que tenía familia», empezó Henry, con la voz ronca por la emoción. «Lo que no te dije fue que tenía una niña, no mucho mayor que tú. Se llamaba Lucy, y lo era». Tragó saliva con dificultad. «Era lo más importante en mi mundo». Annie abrió mucho los ojos y se acercó un paso más. «Hace 3 años, hubo un accidente. Un rayo provocó un incendio en el granero. Lucy estaba jugando allí cuando ocurrió, y a mí, a Henry, se me quebró la voz. No pude llegar a tiempo. Lo intenté, pero las llamas eran demasiado fuertes, y ella estaba demasiado adentro, y le fallé. No logré mantenerla a salvo cuando más me necesitaba». Las lágrimas corrían por su rostro. Las primeras que se permitía derramar desde aquella terrible noche. «Después de eso, no soporté estar con otras personas. No soportaba su compasión ni sus intentos de consolarme ni la forma en que me miraban como si estuviera rota. Así que vine aquí y traté de olvidar». Miró a Annie, viendo su carita bañada en lágrimas. «Pero entonces Murphy te trajo aquí, y estabas tan asustada y tan sola, y vi en tus ojos el mismo dolor que sentía en mi corazón. Y pensé que tal vez podría hacer por ti lo que no pude hacer por Lucy. Tal vez podría protegerte». Annie se acercó aún más hasta que estuvo justo frente a él. «Me protegiste», dijo en voz baja. «Me diste un hogar»,
comida y amabilidad, y nunca me levantaste la mano. Me salvaste, señor Henry. Pero tu padre tiene derechos legales, dijo Henry con pesadez. La ley dice que los hijos pertenecen a sus padres, sin importar cómo los traten. Y solo soy una desconocida que te acogió. Annie guardó silencio un largo rato, observando su rostro con esa intensa concentración que dedicaba a todo lo importante. Luego, lentamente, extendió la mano y tocó una de las lágrimas de su mejilla. Mi mamá decía que las familias no siempre estaban hechas de sangre, dijo en voz baja. Dijo, a veces, las familias más importantes eran las que uno elegía, las que lo elegían a uno. Hizo una pausa, como si se armara de valor. Tú me elegiste, ¿verdad? Cuando el señor Murphy me trajo aquí, podrías haberme echado, pero elegiste quedarme. Henry asintió, desconfiando de su voz. Y yo también te elijo a ti, dijo Annie simplemente. Te elijo para que seas mi familia. Las palabras desataron algo en el pecho de Henry. Una presa que había estado conteniendo 3 años de dolor, culpa y anhelo desesperado. Extendió la mano y abrazó a Annie, estrechándola contra su pecho mientras ella apretaba su pequeño rostro contra su hombro. Yo también te elijo a ti, pequeña, susurró en su cabello. Yo también te elijo. Así permanecieron mucho tiempo, 2 almas rotas que encontraban consuelo en el abrazo del otro. Mientras afuera, la tormenta rugía en las llanuras solitarias. Pero dentro de la pequeña granja, el calor y el amor finalmente habían regresado para ahuyentar el frío que se había instalado allí hacía 3 inviernos. Lo que viniera después, si Patterson regresaba con la ley, si tenían que luchar por su derecho a ser una familia, si el futuro les traía alegría o tristeza, lo afrontarían juntos. Y por primera vez en 3 años, Henry Crawford creyó que eso podría ser suficiente. Claro, Annie se apartó un poco, mirándolo con algo nuevo en los ojos, una especie de determinación que parecía demasiado vieja para su joven rostro. Señor Henry, dijo en voz baja. Hay algo más que necesito contarte. Algo sobre mi papá y por qué le tengo tanto miedo. Henry sintió un escalofrío, pero asintió alentadoramente. La noche antes de que me dejara, empezó Annie, con la voz apenas por encima de un susurro. Estaba bebiendo otra vez y se enojó porque le conté algo de la cena. Me arrastró hasta donde guardaba sus cosas del carro y tragó saliva con fuerza, armándose de valor. Se quitó el cinturón, el de la hebilla grande, y dijo que me iba a dar una lección que jamás olvidaría. Henry apretó los puños, pero se obligó a mantener la voz suave. ¿Qué pasó entonces, Annie? Me dijo que me quitara el vestido. Dijo que me iba a azotar hasta que aprendiera a tener más cuidado. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro. Pero cuando hice lo que me dijo, vio las marcas. ¿Qué marcas?, preguntó Henry, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Annie se giró y, con manos temblorosas, comenzó a levantarse la espalda del vestido de lana. Estas marcas, susurró. A Henry se le cortó la respiración. Sobre la pequeña espalda de Annie, claramente visible incluso en la tenue luz de la cocina, se veía una serie de viejas cicatrices. El inconfundible dibujo de un látigo blandido con cruel precisión. Algunas estaban descoloridas por el tiempo, mientras que otras parecían más recientes. Todas hablaban de abuso sistemático y deliberado infligido a una niña demasiado pequeña para defenderse. Dios mío, susurró Henry, con la voz quebrada por la rabia y el dolor. Annie dejó caer su vestido y se giró para mirarlo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando papá los vio, puso una cara extraña, como si me viera por primera vez. Y entonces se detuvo. Se puso el cinturón y se fue. Y no volvió a hablarme hasta la mañana siguiente, cuando me dijo que subiera a la carreta. Se limpió la nariz con el dorso de la mano. Fue entonces cuando supe que me iba a dejar, porque al ver lo que había hecho, al ver todas esas marcas juntas, creo que le asustó. Creo que se dio cuenta del monstruo en el que se había convertido.
Henry sintió un rugido peligroso y protector en su pecho. En ese momento, comprendió con total claridad que Frank Patterson jamás volvería a ponerle las manos encima a ese niño. No mientras Henry respiraba, pero Annie seguía hablando, su voz cada vez más débil y vulnerable. Pensé que tal vez si era realmente buena, si nunca hacía ruido ni causaba problemas, quien me encontrara no querría hacerme daño como papá. Pero cuando te enojaste por el martillo ese día, pensé que ella lo miró con una honestidad desgarradora. Pensé que tú también me ibas a azotar. La confesión golpeó a Henry como un puñetazo. Todas esas semanas en las que se había preguntado por qué ella era tan cuidadosa, tan callada, tan ansiosa por complacer. Ahora lo entendía. No se había adaptado a la vida con un nuevo tutor. Había estado intentando evitar la violencia que había aprendido a esperar de los adultos en su vida. Annie, dijo con la voz ronca por la emoción. Mírame. Ella levantó la mirada para encontrarse con la suya, y él vio en ella todo el dolor, el miedo y la desesperada esperanza de una niña que había conocido demasiado sufrimiento. Necesito que entiendas algo, continuó Henry, eligiendo sus palabras con cuidado. Lo que tu padre te hizo, esas marcas en la espalda, no fue disciplina, ni tu culpa. Fue crueldad, simple y llanamente. Ningún niño debería ser lastimado así, sin importar lo que haya hecho. Annie asintió levemente, pero él pudo ver la duda aún presente en su expresión. Henry respiró hondo y tomó una decisión que había estado evitando durante 3 años. Lenta y deliberadamente, comenzó a desabrocharse la camisa de trabajo. Annie lo observó con creciente confusión mientras se quitaba la prenda y le daba la espalda. Estas son mis cicatrices, Annie, dijo en voz baja. Annie jadeó. La espalda de Henry era un mapa de viejas heridas, largas ronchas diagonales que le cruzaban los hombros y la columna vertebral en un patrón que ella reconocía a la perfección. Las cicatrices eran más antiguas que las de ella, desvanecidas hasta convertirse en pálidas líneas plateadas contra la piel curtida por el sol, pero inconfundiblemente hechas por el mismo tipo de arma que había marcado su pequeño cuerpo. Tu papá no era el único con un látigo, dijo Henry, poniéndose la camisa. Mi padre era un hombre duro que creía que el dolor era la única forma de enseñar. Desde que tuve edad suficiente para sostener una horca hasta el día que me fui de casa a los 16, viví con miedo a su ira y a su correa de cuero. Se giró para mirar a Annie de nuevo, y ella vio algo en sus ojos que nunca antes había visto, una comprensión mutua, un reconocimiento de un dolor que iba más allá de las palabras. Por eso lo supe, continuó Henry en voz baja. Por eso, cuando me preguntaste sobre el látigo, entendí exactamente a qué le tenías miedo. Porque yo también fui esa niña asustadiza una vez, contando los latigazos y rezando para que pararan. Annie lo miró con los ojos muy abiertos. Pero eres tan dulce. Ni siquiera levantas la voz. Porque recuerdo lo que se sentía ser pequeño, indefenso y tener miedo, respondió Henry. Recuerdo haberme prometido a mí mismo que si alguna vez tenía hijos, jamás les levantaría la mano con enojo. Y cuando llegó Lucy, se le quebró la voz. Nunca conoció el miedo en su corta vida. Nunca tuvo que preguntarse si papá le haría daño. Nunca tuvo que andarse con pies de plomo para evitar que un adulto se enfadara. Las lágrimas corrían libremente por sus rostros. Pero había algo purificador en ellos, como si años de dolor enterrado finalmente encontraran alivio. La mañana que tu padre te dejó, dijo Henry. Cuando vio esas cicatrices en tu espalda, creo que tienes razón. Creo que por fin comprendió en qué se había convertido, en lo que probablemente fue su padre antes que él. Se arrodilló para que volvieran a estar a la altura de sus ojos. Pero comprenderlo no lo excusa, Annie. Y desde luego no le da derecho a volver contigo para hacerlo de nuevo. Annie rodeó el cuello de Henry con los brazos, sujetándolo con una fuerza desesperada. No dejes que me lleve, susurró contra su hombro. Por favor, no dejes que me lleve de vuelta a eso. Henry la abrazó, sintiendo que algo se instalaba en su pecho.
Una certeza que había estado ausente en su vida durante 3 largos años. No lo haré, prometió con voz firme y segura. No me importa lo que diga la ley. No me importan los derechos que diga tener. Ahora estás a salvo, Annie. Estás en tu casa, y nunca jamás dejaré que nadie te vuelva a hacer daño. Afuera, la tormenta seguía azotando. Pero dentro de la pequeña granja, algo había cambiado radicalmente. 2 almas heridas se habían reencontrado en la inmensa soledad de la frontera, y al compartir sus heridas más profundas, habían descubierto que, después de todo, la sanación era posible. La mañana siguiente traería nuevos desafíos. Patterson probablemente regresaría con las autoridades territoriales exigiendo la devolución de su propiedad. Habría batallas legales que librar, funcionarios que convencer y un sistema que desenvolverse que rara vez apoyaba a los indefensos en contra de sus derechos parentales. Pero esa noche, eran simplemente un hombre y una niña que se habían elegido como familia, unidos no por la sangre, sino por algo más fuerte. La comprensión compartida de que el amor significaba protección, que el hogar significaba seguridad, y que a veces el mayor acto de valentía era simplemente negarse a dejar que la crueldad triunfara. Mientras el fuego se apagaba y Annie finalmente se dormía en la pequeña habitación que una vez perteneció a otra niña, Henry se sentó en la silla de la cocina e hizo planes. Pensó en amigos del pasado que podrían ayudar, en abogados de la capital territorial que podrían encargarse de un caso como este, en el testimonio de personas como Murphy, que habían presenciado el estado de Annie cuando la encontraron. Pero sobre todo, pensó en la mañana en que se sentaría con esta valiente niña y le explicaría que iban a luchar, no con puños ni armas, sino con verdad y determinación, y con la inquebrantable convicción de que algunas cosas valían cualquier sacrificio para protegerlas. Frank Patterson había cometido un error crucial al abandonar a su hija en ese camino polvoriento. Había asumido que nadie se preocuparía lo suficiente por una niñita no deseada como para oponerse a él. Pero al mirar la puerta cerrada de la habitación de Annie y escuchar su respiración apacible, Henry supo que Patterson estaba completamente equivocado. Mañana comenzarían la batalla por el futuro de Annie. Esa noche, simplemente estaba a salvo, amada y en casa. Y para Henry Crawford, valía la pena luchar contra el mundo entero para protegerla. 2 años después, el sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la finca de Willow Creek mientras Annie Crawford, pues ese era su nombre legal ahora, tras meses de batallas legales y el testimonio de una docena de testigos que hablaron de la crueldad y el abandono de Frank Patterson, cuidaba con esmero el pequeño jardín que había plantado detrás de la casa. A los 10 años, había crecido más alta y fuerte. Pero lo más importante, el miedo constante por fin había desaparecido de sus ojos, reemplazado por la confianza natural de una niña que se sabe amada y protegida. Henry la observaba desde el porche, con una taza de café calentándole las manos y una satisfacción en el corazón que jamás pensó volver a sentir. La batalla legal había sido larga y difícil, pero el juez territorial finalmente dictaminó que Patterson había perdido su patria potestad por abandono y abuso. Las cicatrices en las espaldas de Henry y Annie eran una prueba contundente del ciclo de violencia que estaban decididos a romper. «Papá Henry», gritó Annie, usando el nombre que le había elegido el día de la firma de los papeles de adopción. «Los tomates están creciendo de maravilla. El huerto de mamá Lucy nos alimentará todo el invierno». Henry sonrió al oír la referencia al huerto de Lucy, nombre que Annie le había puesto a la parcela, donde cultivaba verduras en honor a su hermana, a quien nunca había conocido, pero que sentía conocer por sus historias. Era una de las maneras en que honraba el pasado mientras construía el futuro, integrándose en la esencia de este lugar y esta familia con la gracia natural de una niña que finalmente había encontrado su lugar. Mientras Annie continuaba su trabajo entre las plantas, tarareando una melodía que su padre adoptivo le había enseñado, una de las canciones que Lucy amaba, Henry reflexionó sobre el milagro de las segundas oportunidades. 2 personas rotas se habían reencontrado en la inmensa soledad de la frontera. Y al sanar sus heridas, descubrieron que el amor era más fuerte que la ley.
que la familia era una elección, no un accidente de nacimiento, y que a veces las batallas más importantes se libraban no con armas, sino con la simple y obstinada negativa a dejar que la crueldad tuviera la última palabra. Las cicatrices permanecerían para siempre, tanto las visibles en sus espaldas como las invisibles en sus corazones. Pero habían aprendido que las cicatrices podían ser algo más que recordatorios de dolor. Podían ser prueba de supervivencia, evidencia de fortaleza y testimonio de la capacidad humana para resistir y, finalmente, superar incluso los capítulos más oscuros del pasado. A lo lejos, un jinete se acercaba por el polvoriento sendero que conducía a su granja. Pero a diferencia de aquel día de hacía 2 años, cuando Frank Patterson apareció en su cocina como una pesadilla hecha realidad, Annie no sentía miedo en ese lugar. Probablemente era solo un vecino que pasaba por allí, o quizás el comerciante de suministros que hacía su ronda mensual, porque sabía, con la absoluta certeza de una niña que ha aprendido lo que significa realmente la seguridad, que nadie volvería a hacerle daño en ese lugar que llamaba hogar. Y en el porche de la pequeña casa donde finalmente el amor había regresado para quedarse, Henry Crawford sonrió y comenzó a planear la celebración navideña que llenaría su hogar de alegría, risas y la dulce promesa de que las mejores historias, las que vale la pena contar, siempre terminan con familias eligiéndose entre sí y el amor triunfando sobre el miedo. Gracias por ver este emotivo viaje de Crónicas del Salvaje Oeste. Si esta historia te conmovió, dale me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo la ves. Tu apoyo es fundamental para nosotros mientras seguimos ofreciéndote las historias más impactantes del pasado fronterizo de Estados Unidos. Hasta la próxima, recuerda que a veces el mayor coraje se encuentra en el simple acto de elegir amar y proteger a quien lo necesita.